Jesús, esta mañana nos hemos reunido en tu nombre y en torno a tu palabra viva para recibir el mensaje y la enseñanza que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Nos abandonamos en tus manos para que nunca nos falte el vino del amor y nuestros matrimonios puedan crecer fuertes, sanos y libres de todas las insidias del mal. Te los consagramos y los cubrimos con tu sangre preciosa. Nos metemos en el poder de tus 5 preciosas llagas y en el corazón materno e inmaculado de nuestra Madre Santísima. Amén. Tomen su asiento. El día de hoy, desde la palabra de Dios, vamos a meditar sobre el valor del sacramento del matrimonio, con el objetivo de renovar el amor de los esposos en Cristo Jesús, para que descienda como un bálsamo fragante en el corazón de nuestros hijos. Para esto, vamos a ir al capítulo 2 del Evangelio de San Juan, en aquel primer signo en el que Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Escuchemos lo que nos relata el apóstol San Juan. 3 días después, hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaba Jesús y sus discípulos. En esto se les acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le respondió: mujer, mi hora aún no ha llegado. Pero la madre de Jesús dijo entonces a los que servían: hagan lo que mi hijo les diga. Había allí 6 cántaros de piedra, de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían: llenen los cántaros de agua, y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo sin saber de dónde venía, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Esto sucedió en Caná de Galilea y fue el primer milagro realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí estamos en el primer milagro de Jesús en el contexto de una boda en Caná de Galilea. Nosotros deberíamos preguntarnos: ¿por qué el Señor Jesús decidió hacer su primer milagro en una boda? ¿Qué no era más impactante darse a conocer, revelarse como el Mesías, como el Hijo de Dios, caminando sobre las aguas? ¿Qué no hubiera sido más imponente ver a Jesús multiplicando panes o expulsando demonios
o resucitando a Lázaro, o en el Tabor transfigurado? Ciertamente, en el Evangelio descubrimos milagros portentosos, pero este milagro es uno de los más importantes de todo el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque se trata precisamente de un matrimonio. Y Jesús sabe muy bien que transformar a los esposos es transformar a la familia. Y transformar a la familia es transformar a la sociedad. Hoy más que nunca necesitamos volvernos a la meditación y contemplación del capítulo 2, el primer signo, las bodas de Caná. Ante esta terrible crisis que estamos viviendo, de tantísimos matrimonios que están heridos, tantísimos matrimonios que están al borde del divorcio, otros ya se han divorciado, otros ya no pueden estar más juntos. Hay tantas heridas, se han lastimado tanto el uno al otro que ya no se soportan. ¿Cuántos esposos están hoy por hoy viviendo una terrible crisis matrimonial? Pues en esta mañana la palabra de Dios nos va a dar un mensaje de luz, de esperanza y de vida para poder rescatar nuestro matrimonio. Tal vez muchos aquí de entre ustedes están fuertes en su matrimonio. Pues qué bueno. También para ti es el mensaje de la palabra de Dios para que sigas creciendo en el amor. Pero tal vez muchos de los aquí presentes están teniendo problemas en su matrimonio. Otros están pensando divorciarse. Otros vienen con grandes cargas y heridas emocionales, porque tal vez su vida conyugal no ha sido lo que ustedes esperaban. Y tal vez muchos de los aquí presentes vengan solos, porque tal vez tu esposo no pudo venir, o no quiso venir, o no le interesa. Pero lo importante es que estás tú. Y te recuerdo que el sacramento del matrimonio nos hace uno solo en Cristo Jesús, porque ya no somos dos, sino uno. Entonces, si hoy te ha tocado venir a ti y no está tu esposo o tu esposa, no importa. A través de ti, la palabra de Dios y la bendición va a llegar para él o para ella, donde quiera que se encuentre. Tal vez otros dirán, pero yo ya no tengo más esposo o esposa porque se ha ido al cielo. No importa, pero tienes hijos, tienes nietos a los que deberás transmitir esta palabra de esperanza, precisamente para que a esos nuevos jóvenes esposos nunca les falte el vino del amor. Escuchemos el mensaje de la palabra. Hemos visto que 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. Y a estos novios, a estos jóvenes, cuando hicieron sus invitaciones para su boda de sus parientes, amigos y seres queridos, tuvieron una genial idea. Se les ocurrió, date cuenta de esto, se les ocurrió invitar a Jesús y a María a su boda. Jesús y María figuraban en las invitaciones. Eran los invitados principales en Caná de Galilea en esa boda. Entonces, el primer cuestionamiento es este. Cuando ustedes se casaron,
¿Invitaron a Jesús y a María o se les olvidó? Porque hoy a muchos esposos se les olvidó invitar a Jesús y a María a su boda. Pero a estos novios del Evangelio no se les olvidó Jesús ni María, sino que figuraban en las invitaciones. Y cuando llegó el día de la boda, ahí estaba Jesús y ahí estaba María. Lo que nos sorprende en el Evangelio es que nuestra Madre Santísima fue la primera en darse cuenta que a estos esposos se les había acabado el vino. Porque María, nuestra Madre, no estaba sentada en la mesa principal esperando ser servida. El cuarto o quinto día de la celebración se corría el terrible peligro de que el vino se escaseara. ¿Y qué sucedía en esos casos? El maestresala llamaba al novio y en privado le decía: se acabó el vino. Cuando el novio escuchaba la terrible noticia de que se había acabado el vino, venía a un estrado como este, levantaba la mano y todos guardaban silencio y la música cesaba, porque el novio va a hablar. Y el novio, junto con su esposa, entristecidos, decían: señores, se acabó el vino. Y cuando todos los presentes escuchaban la terrible noticia, se acabó el vino, sin decir más, todos empezaban a coger sus cosas y se iban retirando, hasta que quedaban solos los nuevos esposos. Y ahí se acababa todo. Y esto lo sabía nuestra Madre Santísima, pero en esta ocasión ella no va a permitir que eso suceda. Por eso cuando nuestra Madre se entera, se preocupó tanto y corre a su hijo Jesús y le dice: hijo, se les ha acabado el vino. Ustedes deben de saber que en la antigüedad, cuando iba a haber una boda, a todos los presentes, hombres, mujeres y niños, durante los 7 días, la única bebida que se podía servir era el vino. Claro, a los niños se los diluían con agua, pero a los adultos no. Porque ustedes deben entender que el vino en la Biblia tiene un simbolismo especial. El vino en la Biblia es el amor. El vino en la Biblia es la esperanza. El vino en la Biblia es la alegría, el gozo. El vino en la Biblia es el perdón. El vino en la Biblia es el diálogo, es la unidad, es la concordia, es la convivencia, es el gozo de los esposos y de los hijos. En la Biblia eso significa el vino. Por eso María, entendiendo la dimensión bíblica del vino, acude a Jesús y le dice: se les ha acabado el vino. Esta realidad puede ser hoy para muchos matrimonios, que se les ha acabado el vino del amor. Las tinajas de su corazón, los cántaros de su corazón tal vez estén vacíos. Otros tal vez estén resecos, otros heridos, porque se les ha acabado el vino del amor. Entonces, en esta mañana, nosotros vamos a hacer un examen de conciencia. Y vamos a hacerlo con humildad delante del Señor, evaluando nuestro matrimonio, para ver si también a nosotros nos está haciendo falta el vino del amor, el vino nuevo de las bodas de Caná. ¿Qué pasa
con esos esposos que se les ha acabado el vino, como sucedió en las bodas de Caná. Cuando haya abundancia de vino, hay abundancia de amor, y los esposos se toman de la mano, caminan juntos, se miran a los ojos, se abrazan, sonríen, salen, parecen novios, se les ve siempre alegres, enamorados, contentos, platicando, sonrientes. A todas partes quieren ir juntos. El esposo sale del trabajo y ya está mirando el reloj, porque lo primero que quiere es ir a encontrarse con su amada. La esposa, cuando tiene abundancia de vino en su corazón, apenas escucha que llega el esposo y ya le brinca el corazón y corre a recibirlo, y no espera que él toque, timbre o abra, sino que ella ya le está abriendo y lo recibe con un beso. ¿Sabes qué significa? Que en esos esposos las tinajas de su corazón están desbordadas de vino. Se miran a los ojos. Cuando se sientan a tomar los alimentos, tienen un tema, y sonríen, y conviven, y transmiten su amor a los hijos, y duermen juntos, y se abrazan, y se levantan juntos, y salen juntos los fines de semana, y se les ve frecuentar la Eucaristía, y se les ve confesarse, y todo el tiempo se están hablando. ¿Sabes por qué? Porque hay abundancia de vino. Pero ¿qué pasa cuando el vino se les ha acabado? Cuando el vino se les ha gastado y cuando ya no hay más amor en las tinajas de su corazón. Entonces, ustedes no me dejarán mentir. De pronto los esposos ya no se toman de la mano. Si caminan, él va adelante y ella atrás. Cuando había abundancia de vino, él le abría la puerta. Hoy, como ya no hay más vino, él se mete y le dice: si no te apuras te dejo. Pero ahora que se ha acabado el vino, el esposo cena solo, porque la esposa ya está dormida. Antes, el esposo miraba el reloj a la hora de la salida del trabajo y quería apresurarse para ya estar con ella. Hoy el esposo, como ya no tiene vino, hace todo lo posible por llegar lo más tarde posible a casa para irse mejor con sus amigos, porque se ha agotado el vino. Antes se iban juntos a la cama, ahora tal vez muchos duermen en cuartos separados. ¿Sabes qué significa? Se ha acabado el vino, como a los esposos de las bodas de Caná. Ya estás comprendiendo por qué le preocupaba tanto a nuestra madre que esos esposos ya no tuviesen más vino. Por eso nuestra madre corre presurosa a su hijo y le ruega, le pide, intercede por los nuevos esposos: hijo, no les queda más vino, hagamos algo, porque se les ha acabado el vino del amor. ¿Cuántos esposos que tenían ese encuentro cálido porque sus corazones rebosaban del mejor vino, pero ahora que se les ha acabado, parecen dos extraños? Ya no se les ve alegres, ya no se les ve contentos. Antes había abundancia de vino y no dejaban de platicar, y de todo sonreían, y hasta de las cosas pequeñas se botaban de la risa porque todo les parecía gracioso. Pero cuando se acaba el vino, ¿sabes qué pasa con los esposos? Se vuelven mudos, ya no hablan, están serios, se les ve tristes, distantes, molestos, irritados, se gritan, se aplican la ira fría, se ignoran el uno al otro, y es tanto el daño que se provocan. Cuando hace falta el vino del amor en sus corazones,
que tal vez esto que voy a decir es la realidad de muchos matrimonios. Cuando llega la noche, y si es que va a haber algo de intimidad conyugal, tiene que ser aquel momento con la luz apagada, en la completa oscuridad, como dos extraños. ¿Sabes por qué? Porque ya no son capaces ni siquiera de mirarse a los ojos. Están tan vacíos, tan huecos, tan heridos, que ahí no hubo ya un acto de amor, solo un desahogo carnal, y se acabó. Terminan, se dan la vuelta y ahí no pasó absolutamente nada. Eso es cuando se ha acabado el vino. Y peor aún, si las cosas siguen así, aparece una tercera persona, o un amante o un amante, de un lado o del otro, porque están tan insatisfechos, tan heridos, que ya no se soportan, porque el vino de su amor se les ha terminado y empiezan a vivir un vacío. Esposos, en nombre de Jesús y con la ayuda de la Virgen María, pregúntate, ¿cómo está el vino en nuestro matrimonio? Y si la realidad es, como dice el Evangelio en el versículo 5, se ha acabado el vino, se les agotó el vino, ¿sabes a quién tienes que contárselo? Yo les pregunto a ustedes, si la realidad de su matrimonio es que se les ha acabado el vino, ¿a quién tienen que contárselo? ¿Al psicólogo? ¿Al consejero matrimonial? ¿Al compadre? Ya sé, a la comadre, a la vecina de enfrente. ¿Qué hace el esposo cuando se le ha acabado el vino? ¿No va con los amigotes a despotricar en contra de la esposa? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué hace la esposa cuando se le ha acabado el vino? ¿No va con las amigas y las comadres y les empieza a hablar mal de su marido? Eso es común. Y lo más triste es que el esposo espera que los amigos le digan: déjala, búscate otra, que sí te sepa atender, que cuide de ti, que te espere, que te valore. Y lo mismo espera la esposa, que le digan las amigas: déjalo, todos los hombres son igual, no tienen remedio, no te valora, búscate otro, que te vea bonita, que te atienda, que te cuide, que te dé lo que tú mereces. ¿Sabes qué significa eso? Esa es una invitación a romper las tinajas del corazón. Es una invitación al fracaso, es una invitación al divorcio. ¿Y sabes qué es el divorcio? Escúchalo y comunícalo. El divorcio, mis queridos hermanos, el divorcio es la puerta al adulterio. El divorcio es el paso al adulterio, porque los esposos de momento están heridos, rompen, se divorcian, pasa tal vez 1 año, 2 años, y al rato ya traen novia o novio, y no te das cuenta dónde estás dejando el corazón de tus hijos. ¿Cuántos hijos viven con heridas que cargarán toda su vida porque se sintieron traicionados por sus padres, que ahora ya no están más? Y así muchos destruyen su matrimonio. Si esa es tu realidad, escucha de nuevo lo que dice el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Se les acabó el vino. Entonces la madre de Jesús vino a decirle a su hijo: no les queda vino. Eso significa que si en tu matrimonio has detectado la carencia de vino, número 1,
no tienes que ir al consejero, no tienes que ir al psicólogo, no tienes que ir al psiquiatra, ni con el terapeuta, ni con el compadre, ni con la comadre, ni con los amigos. Tienes que ir y contárselo a la Virgen María. Tienes que ir y decirle: Madre, se nos ha acabado el vino en nuestro matrimonio. Mira nuestras tinajas del corazón, nuestros cántaros están vacíos. Porque si alguien comprende lo que es la carencia de vino en el corazón de los esposos, es nuestra Madre Santísima. Y si tú vas y se lo cuentas a la Virgen María, a nuestra Madre, ella te va a decir lo mismo que le dijo a los siervos: hagan lo que mi hijo les diga. ¿Están escuchando, esposos? Cuando tú se lo cuentes a María, ella te va a decir inmediatamente: haz lo que mi hijo te diga. Y Jesús te va a decir: pon el agua. Pon el agua. Pon el agua en las tinajas de tu corazón. El Evangelio dice que allí en la casa donde se estaba celebrando la boda, había 6 cántaros, 6 tinajas de piedra, de una capacidad de 100 litros cada una. Había 6 tinajas vacías que podían almacenar 600 litros de agua. Entonces Jesús le dice a los siervos: llenad las tinajas hasta el borde. Un momento, ¿eso fue fácil? No. ¿Sabes por qué? Porque los siervos iban al pozo, a la fuente que hoy tiene el nombre de la Fontana de María, ahí en Nazaret. Y hay otra en Caná de Galilea. Hay 2 fontanas, una en Nazaret, como a unos 400 metros de la casa de la Virgen María, y la otra está en Caná de Galilea, cerca de la casa de donde se estaba celebrando la boda, y más o menos se encuentra a unos 500 metros. Entonces los siervos con botes iban y venían, e iban depositando el agua en las 6 tinajas de una capacidad de 600 litros. Un momento, ¿qué acaso el Señor Jesús no pudo haber dicho: tinajas vacías, llénense de vino? ¿Sí o no? ¿O acaso hay algo imposible para Él? ¿Que no pudo obrar un milagro portentoso sin necesidad de agua, aparecer vino? Sí. ¿Y por qué no lo hizo? Para que comprendamos que el Señor Jesús desea asociarte a su obra, y que Él no quiere de una forma paternalista resolver todo por ti. Jesús desea tu colaboración. Jesús desea tu participación. Jesús quiere que tú pongas lo tuyo y Él pondrá lo suyo. Jesús busca la unión de fuerzas, las tuyas más las de Él, para que se produzca el milagro. En otras palabras, Jesús quiere ver que tú pongas tu agua de fe para que la convierta en vino de alegría. Y cuando Jesús ve que tú pones tu agua de fe, Él la convertirá en un vino nuevo y más exquisito que el primero. ¿Sabes por qué muchos matrimonios hoy se están divorciando? Porque nunca quisieron poner el agua. Y ahí donde Jesús encuentra tinajas vacías, no puede repetir el milagro de las bodas de Caná. Solamente ahí donde Jesús encuentra tinajas llenas de agua, puede repetir el milagro en tu matrimonio de las bodas de Caná.
Jesús y María desean repetir nuevamente en nosotros, matrimonios, el milagro de las bodas de Caná. Pero necesitamos hacer lo que Jesús nos pida. Y Jesús te dice, pon el agua. ¿Sabes qué significa poner el agua? Poner el agua, esposos, esposas. Poner el agua es perdonarnos de nuevo. Poner el agua es volver a estar juntos. Poner el agua es volver a tomarnos de la mano. Tal vez alguna esposa estará pensando, pero ¿cómo lo voy a tomar de la mano si ya no siento nada? ¿Cómo lo voy a mirar a los ojos si ya no tengo amor para mi esposo? Sí, tal vez ya no tengas amor. Tal vez ya no sientas nada, pero precisamente por eso debes poner tu agua. Poner tu agua es volver a intentarlo. Poner el agua es poner tu esfuerzo, es poner lo tuyo. Y cuando Jesús y María ven que nosotros ponemos nuestra agua, inmediatamente Él repite el milagro de las bodas de Caná. Y habrá en las tinajas de tu corazón un vino nuevo y más exquisito. Poner el agua, esposos, es volver a llegar temprano a casa. Poner el agua es volver a estar juntos. Poner el agua es encender de nuevo la luz. Poner el agua es volver a caminar, es darse el perdón, porque el perdón es el poder para destruir la amargura en nuestro matrimonio. Poner el agua es hacer las paces. Poner el agua se llama conversión. ¿Qué podemos hacer con aquellos esposos que ya no quieren poner el agua? O tal vez la esposa sí quiere, pero él ya no quiere. O a veces es al revés. La esposa ya no quiere poner el agua, pero él sí quiere. ¿Cuánto sufrimiento se provoca ahí? Conozco muchos casos de esposos que nos frecuentan en el instituto y van con sus tinajas quebradas, pidiendo ayuda, porque sus matrimonios se están hundiendo y con ellos sus hijos. Y recuerdo el caso de un doctor que empezó a ir con nosotros al bíblico con su pequeña y lloraba. Y cuando escuchó en clases el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, se nos acercó llorando y dice: yo quiero poner el agua porque mi matrimonio se está desbaratando. ¿Qué tengo que hacer? Y comenzamos a orar. Y empezamos a hacer labor con la esposa, pero la esposa no quería. Y él oraba y rezaba el rosario y bendecía. Mientras que ella maldecía, le decíamos: tú bendice, tú pon el agua. Y cuando Jesús y María vean que tú pones tu agua de amor, Él repetirá el milagro de las bodas de Caná. Y esta mujer iba de mal en peor. De pronto un día le llegó con los papeles del divorcio. Imagínate cómo se sentía el esposo, desgarrado. Y lloraba y le decía: pero yo te sigo amando, yo no quiero divorciarme de ti, debemos formar un hogar digno para nuestra hija y para los hijos que vendrán. Pero aquella mujer estaba resuelta. Y aquella noche teníamos una escuela bíblica y estábamos en la capilla. Entonces llegó la esposa y todo el grupo salió a un salón lateral y nos quedamos con la esposa. Yo tenía preparado un Cristo como de unos 50 centímetros, pero lo tenía cubierto con un mantel, de modo que esta mujer no lo viera. Ese día el sacerdote había expuesto el Santísimo y estaba ahí glorioso, majestuoso. Parecía que el Señor estaba dispuesto
a convertir aquella agua de fe en un vino nuevo de alegría. Había un reclinatorio y le pedimos a la mujer que se hincara delante de Jesús y empezamos a tratar el asunto, desanimándola que por favor delante de Jesús sacramentado no se divorciara, que recapacitara el daño que estaba ocasionando al sacramento, que lo estaba profanando y se estaba llevando, perdón por lo que voy a decir, entre las patas a su hija. ¿Escucharon lo que dije? Entre las patas, no dije entre los pies, porque los esposos que se les ha acabado el vino ya no parecen personas, parecen animales, que se hieren tanto, se gritan tanto, que entre las patas se llevan a sus hijos, porque han perdido su dignidad de personas para convertirse como en animales. Cuando le dijimos eso a esa mujer, le pegó duro y me dice: no me importa, estoy ya resuelta a divorciarme y aquí traigo los papeles y solo quiero que él firme para poder proceder. Y le dije: ¿entonces está resuelta? Sí. Mira al Santísimo, díselo a él. No, no puedo. Díselo a él. ¿Por qué a mí sí me lo dices, a tu esposo, y a Jesús no? Y agachaba la cabeza. ¿Entonces está resuelta? Sí. Levántate. Estaba a un lado la credenza, donde se ponen el cáliz, los copones, las patenas, los corporales, los purificadores, las vinajeras, y ahí había colocado el Cristo, pero estaba cubierto con un mantel, de modo que ella no se percató. Entonces le dije: ¿de veras quieres romper con tu matrimonio? Pues primero tienes que romper con Cristo. ¿Qué? ¿Por qué con Jesús? Me dijo. Porque tú no te das cuenta que el matrimonio es un sacramento sagrado y santo, porque en medio de los esposos está Jesús y María, y eso es lo que hace el sacramento. Y si tú rompes con tu marido, estás rompiendo con Jesús. Se quedaba callada. Entonces, ¿está resuelta a divorciarte? Sí. Entonces mete la mano. ¿En dónde? Debajo de ese mantel. Cuando la mujer mete la mano, sintió que había un crucifijo. Y le digo: sácalo. Agarró el Cristo, lo saca, ese Cristo grande, crucificado, el Señor sangrante. Le digo: ahora agárralo y québralo en el piso, porque eso es lo que estás haciendo con el sacramento. Mira, a esta mujer le temblaban las manos, comenzó a llorar. En ese momento la gracia le empezó a entrar y se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Y yo le empecé a gritar con fuerza: si verdaderamente eres tan valiente, québralo, reviéntalo en el piso, porque en el momento que te divorcies estarás rompiendo con Jesús, estarás profanando un sacramento. Québralo. Pues parecía que lo quebraba. Yo le pedía por dentro a Jesús que no lo rompa, Señor, porque ese Cristo era costosísimo y no era mío, era de ahí, del sacerdote. Y yo decía: que no lo rompa, me voy a cajear con esto. Pues la mujer estaba hincada y nada más le hacía falta hacerle así. Y yo le rogaba al Señor: Dios mío, te pido aquí 2 milagros, que no lo rompa y que se convierta, por favor. Pues empezó a llorar tan fuerte esta mujer, porque en ese momento ella comprendió que el divorcio no es otra cosa más que romper con Cristo. Es mutilar, es pisar, es quebrar, porque los esposos no hemos entendido que el matrimonio es una cruz de redención, y que la esposa es una cruz de salvación, y que el esposo es otra cruz de salvación, y juntos las fundimos para formar una sola cruz con Cristo Jesús en el sacramento. Y cuando tú renuncias a tu esposo o a tu esposa, es a Cristo al que está renunciando,
porque Él es el sacramento, Él es el centro de los esposos. Y esta esposa ahí delante del Cristo y delante del Santísimo recibió el toque de gracia, se abrazó y se echó a llorar. Abrí la capilla y ahí estaba su esposo, que había estado escuchando todo. Y le dije, ¿y tu hija? Está en el otro salón, tráela. Vino la pequeña, se abrazó del papá, mirando, porque ella le decía, papito, si ustedes se separan, yo no sé qué elegir. Quiero mucho a mi mamita, pero también te quiero a ti, papito. Pero si ustedes se separan, yo no tengo corazón para irme ni contigo ni con mi mamá. Mejor déjame en la casa de mi abuelita. Imagínense el sentimiento de la niña. ¿Se dan cuenta el daño que se le provoca a los hijos? Y a veces son heridas que cargarán toda la vida. Pues la niña se abrazaba de la mano del papá como diciendo, ¿qué pasó, papito? ¿Vamos a seguir juntos? Le digo, pásense. Cuando entraron, la esposa estaba hincada en el reclinatorio, prendada de Jesús. Cuando entró el esposo, se abrazaron, se hincaron, lloraron y besaron a su hija. Cerramos la puerta y le dijimos, Señor, a ti te toca el milagro. Aquí ya hay mucha agua. Las tinajas están desbordadas de agua. Repite, por favor, el milagro de las bodas de Caná. Y aquella noche, ¿saben qué pasó? Cristo triunfó en esos esposos. Ese es poner el agua, es dejar que Cristo triunfe, es dejarle el primer lugar a Jesús. Y cuando Jesús y nuestra madre ven que se ha puesto el agua, entonces ellos pueden obrar un milagro. Pero no siempre sucede lo mismo. Por eso vemos tantos divorcios, porque los esposos hoy, muchos ya no quieren poner más agua en las tinajas de su corazón. Por eso, revisa seriamente delante de Jesús y de nuestra madre cuál es tu realidad. Y si te das cuenta que se están vaciando las tinajas de tu corazón, ¿qué esperas? Acude a poner el agua de fe y nuestra madre pedirá por ti. Mi esposa, Victoria, Vicky, nosotros llevamos, gracias a Dios, vamos a cumplir 18 años de matrimonio, 18 años de sacramento. Y créanme, se los digo de corazón, porque sé que esto puede ayudar a muchos. Nosotros desde el noviazgo teníamos clara esta lectura, porque desde un principio habíamos entendido la importancia de tener siempre llenas las tinajas del corazón. Y continuamente, desde estos 18 años, me le acerco al oído y le digo, ¿cómo están nuestras tinajas? ¿Y saben qué pasa? A veces ella voltea y me dice, se nos están vaciando. ¿Y saben qué hago? La tomo de la mano, la llevo a la recámara, lejos de nuestros hijos, cierro la puerta y me siento en el banquillo de los acusados. Y con toda humildad le digo, dime, ¿en qué te ha fallado? Y ella comienza, mira, el otro día fuiste desatento, el otro día esto, el otro día dijiste esto, que me ofendió y no me pediste perdón. Y ahí, varones, se requiere valentía. Se requiere humildad para reconocer sin justificarse. Ahí es el momento de guardar silencio. No es el momento de empezar a pelear o discutir. Pero es que tú también el otro día, ¿no te acuerdas? No, en ese momento tú debes de estar en el banquillo de los acusados. Deja que desahogue su corazón, que te diga lo que te tiene que decir. Eso, varones, es poner el agua.
Y luego, ya que ella desahoga, le pido perdón y le doy un beso. Y cuando Jesús y María ven que estamos haciendo lo que ellos nos piden y estamos poniendo nuestra poca agua de fe, ellos inmediatamente la convierten en vino de alegría. Pero otras veces me le acerco al oído y le pregunto: ¿cómo están nuestras tinajas? Y quiero que sepan que se lo pregunté ayer, porque siempre que voy a hablar de este tema le digo: voy a ir a hablar de nuestro tema, porque lo sentimos como muy nuestro, y le da risa. Pero necesito que me digas cómo están nuestras tinajas, porque si están vacías no puedo ir, porque me sentiría falso estar hablando de una realidad que en nuestro matrimonio nosotros no vivimos. Se me abraza y me besa y me dice: están rebosantes de vino. Ve y diles que nuestras tinajas están colmadas y descienden en el corazón de nuestros hijos. Esto nos ha ayudado como no tienen idea. Muchísimo. El estar preguntándonos. A veces ella se me acerca a mí y me pregunta al oído: ¿cómo están nuestras tinajas? Y a veces me toca a mí también que tener que orientar. Y otras veces simplemente la abrazo y le digo: están rebosantes de vino. Porque ahí se necesita el quebranto de un lado y del otro para reconocer cuando las tinajas están vaciando. Hay que correr de inmediato y ponernos bajo este precioso manto de amor y decirle a nuestra madre: protégenos con tu manto de amor, protege nuestro matrimonio, protege a nuestros hijos y métenos dentro de tu corazón materno. Y si estamos bajo los pies de nuestra madre, ella nos conducirá a nuestro amado Jesús. Y Jesús y María velarán por nuestro matrimonio. Eso es poner el agua. Por eso Jesús les dice: llenen las tinajas hasta arriba, que se desborde el agua. Y cuando Jesús mira que los siervos han puesto el agua, entonces le dice al encargado: saca ahora un poco y llévalo al novio. Cuando el novio probó el vino nuevo, sin saber de dónde venía, porque solo lo sabían los sirvientes que habían puesto el agua, entonces el maestresala, que tampoco sabía la procedencia de ese vino nuevo, empezó a felicitar al novio y le honra y le dice: te felicito, porque todos sirven primero el vino de mejor calidad, y cuando todos están ya bebidos, viene el más corriente y ya nadie lo cata. Pero tú has reservado el mejor vino, el de mejor calidad, para este segundo momento. ¿Sabes qué significa eso? Que el vino viejo se acabó. El vino viejo representa nuestro amor humano, y el amor humano sin Cristo se acaba, se desgasta. Y el vino nuevo significa el amor divino, es el amor sacramentado. Es precisamente ahí, presten oídos, es precisamente cuando Jesús produce el milagro de convertir 600 litros de agua en 600 litros de vino, es ahí donde Jesús con su presencia instituye el sacramento del matrimonio. Porque el vino viejo representa el matrimonio legalista y asfixiante del Antiguo Testamento. Un matrimonio que permitía por ley la ley del repudio mediante un acta, y también permitía la poligamia y permitía otras muchas cosas. Y era un matrimonio caduco, obsoleto, deteriorado. Era un vino viejo. Pero ahora Jesús en las bodas de Caná está instituyendo el sacramento del amor, el sacramento de los esposos, dando un nuevo vino. ¿Y de dónde brotó ese vino? ¿Acaso no fue de Jesús? Porque de Jesús brotan los sacramentos. Los 7 sacramentos tienen un origen, y el origen es Jesús. Él es la fuente de los 7 sacramentos. Y cuando Jesús da el vino nuevo, es su amor divino, su amor sacramentado en la unión de los cónyuges. Ahí está Jesús con un vino nuevo, para que a los esposos nunca les falte el vino del amor.
Y si les llegase a faltar, tenemos una gran madre que nos recordará siempre: hagan lo que mi hijo les diga. El matrimonio es un sacramento de gracia. ¿Y cuántos han hecho del sacramento una desgracia? ¿Cuántos han hecho de su familia una cueva de demonios, donde ya no reina más Cristo ni está presente en el sacramento? Pero en este momento el Señor quiere que empecemos a poner el agua. La pregunta es: ¿están dispuestos a poner el agua de fe en su matrimonio para que Jesús la convierta en vino de alegría? ¿Están dispuestos? Entonces voy a pedir en este momento que los esposos aquí presentes pasen al frente.